Sheikh millonario compra a una novicia en un orfanato, pero termina siendo él quien se arrodilla. Soraya había pasado toda su vida entre los altos muros de piedra de un convento en medio del desierto. Cada amanecer, el silencio reinaba sobre el recinto, interrumpido únicamente por el canto matinal de las palomas que anidaban en las aberturas superiores. Las hermanas le enseñaban a rezar, a bordar y a cuidar el pequeño huerto que se mantenía con la mínima agua que lograban extraer de un pozo. Desde muy niña, ella había escuchado historias acerca de ciudades bulliciosas, pero siempre en susurros prudentes. Las monjas mencionaban trenes, mercados y hasta música contemporánea, aunque ninguna de ellas parecía dispuesta a describir con detalle aquellos mundos lejanos. ¿Por qué todas guardan silencio cuando pregunto por el exterior, hermana Clara?, inquiría Soraya con curiosidad. Porque no queremos que tu corazón se inquiete, hija. Aquí estás a salvo, respondía la hermana con un tono amable, aunque indefiniblemente preocupado. A pesar de su bondad, ese tipo de contestaciones solo hacía que Soraya se sintiera más intrigada. Por las noches, cuando el viento silbaba contra las vidrieras, ella se asomaba al pasillo principal e imaginaba grandes edificios, carreteras extensas y luces que brillaban como luciérnagas en la oscuridad. Pero sus fantasías nunca iban más allá de la puerta principal, aquella que no se abría para ella. Un día, mientras realizaba tareas de limpieza en el jardín interno, descubrió un pájaro herido cerca de un seto. Con cuidado, lo tomó en sus manos y se dirigió a la hermana Aldá. Por favor, ayúdeme. Necesitamos curarlo. La monja observó al ave con ternura, comentando en voz baja, pequeña criatura perdida. ¿Será que anhela su hogar como tú? Soraya sintió un ligero temblor en el pecho. Aquella sencilla pregunta se quedó alojada en su mente por horas. Esa noche, sentada en su sencilla cama de madera, comprendió que algo en su interior estaba despertando con intensidad. Tal vez no se trataba de rebeldía, sino de un llamado que la impulsaba a descubrir que existía más allá del horizonte. Sin embargo, no podía desobedecer a quienes la habían criado con tanto cariño, así que guardó en silencio ese fuego naciente. Aún así, cada instante de calma se convertía en un recordatorio de todo lo que desconocía. Un rumor lejano sobre la visita de un mecenas importante empezó a circular entre las paredes del convento, y las murmuraciones hicieron que el corazón de Soraya latiera con fuerza. Algo estaba a punto de cambiar, aunque nadie podía predecir con certeza el rumbo que tomaría su destino. El rumor sobre un filántropo influyente que visitaría el convento se extendió con rapidez por los pasillos silenciosos. Esa misma mañana, las hermanas se apresuraban a preparar cada rincón, mientras Soraya, aún con la imagen del pajarillo herido en su mente, intentaba concentrarse en sus tareas. Sin embargo, la curiosidad la consumía. Aquel visitante podría ser la persona que, sin saberlo, alteraría su rumbo para siempre. Khaled Alhambra llegó poco antes del mediodía. Era un hombre de porte elegante, ataviado con un traje impecable, rodeado de 2 asistentes discretos. Su presencia imponía respeto, pero su mirada reflejaba un halo de distancia. Era un sheik cuyos negocios abarcaban desde el petróleo hasta el comercio internacional, y los noticieros mencionaban con frecuencia su fortuna. No obstante, hablaban también de su naturaleza hermética y de la ausencia total de vínculos personales profundos. «Bienvenido, señor», dijo la Madre Superiora, inclinando la cabeza en señal de gratitud. «Su generosidad es una bendición para nuestra labor. Gracias por recibirme. Me complace poder apoyar el trabajo que realizan aquí», respondió Khaled con tono cortés, aunque su voz carecía de calidez. Mientras la Madre Superiora lo conducía por los pasillos, él mantenía las manos detrás de la espalda, observándolo todo sin mostrar entusiasmo. Su forma de andar transmitía seguridad, pero también un marcado desapego. Parecía más interesado en el silencio a su alrededor que en las explicaciones detalladas de la religiosa. Sin embargo, al pasar junto a un ventanal, Khaled se detuvo súbitamente. A través del vidrio, distinguió la silueta de Soraya en el jardín interior. Ella cuidaba las flores con dedicación, canturreando una melodía suave que el aire apenas alcanzaba a llevar hasta el otro lado. «¿Quién es ella?», preguntó Khaled, concentrado en la visión de la joven. «Soraya», respondió la Madre Superiora,
titubeando un instante. Creció aquí, bajo nuestra tutela. Él guardó silencio, pero sus ojos reflejaron un matiz de sorpresa que no sentía desde hacía mucho tiempo. Nadie diría que este hombre, acostumbrado a firmar contratos millonarios y a tratar con gobernantes, pudiera mostrarse tan absorto ante una escena tan simple. Por un instante, pareció olvidar los formalismos. Recordó sensaciones que creía extinguidas, quizá la añoranza de una conexión real que jamás había experimentado en su vida de lujos. ¿Puedo conocerla?, inquirió en un tono más suave del que usaba con sus socios. La Madre Superiora lo invitó a continuar la visita, prometiéndole una breve presentación al final del recorrido. Khaled siguió avanzando, pero su mente permanecía fijada en el tenue canto que había percibido. Algo se había movido en su interior, generándole un desconcierto que no podía explicar. Y sin saberlo, esa chispa sería el inicio de un cambio profundo que comenzaría a forjarse detrás de las serenas paredes del convento, esperando su momento para revelarse. La Madre Superiora apenas había terminado de mostrarle el claustro a Khaled cuando una de las hermanas, con el rostro desencajado, se acercó para susurrarle algo al oído. El hombre de mirada reservada observó cómo el semblante de la religiosa cambiaba a un gesto grave. Soraya, que hasta hacía instantes regaba las plantas del huerto, se percató de esa inquietud en la atmósfera, sintiendo que algo importante se avecinaba. Aunque nadie dijo nada en voz alta, percibió que la tensión se reflejaba en el modo en que las hermanas se miraban entre sí. «Acompáñame, por favor», pidió la Madre Superiora a Khaled, guiándolo hasta una pequeña sala de reuniones con un modesto escritorio de madera y un crucifijo en la pared. «¿Ocurre algo?», inquirió él, sin disimular su curiosidad. «Necesito su consejo», respondió la religiosa con un suspiro. «Soraya cumplirá la mayoría de edad en breve. Según nuestras normas, ella debe dejar el convento, porque no contamos con los recursos para mantener a una joven que ya no es huérfana en estricto sentido. Aunque me duela, no podemos ofrecerle más ayuda». Khaled frunció ligeramente el ceño. Recordó la imagen de Soraya, siempre dispuesta a colaborar, cantando suave mientras atendía las flores. Era evidente que la chica no tenía a dónde ir, y la incertidumbre de su futuro podía ser tan árida como el desierto que rodeaba ese lugar. Por otra parte, él no estaba acostumbrado a involucrarse emocionalmente en la vida de nadie, pero algo dentro de él se resistía a la idea de que Soraya quedara desprotegida. «Puede parecer inusual», empezó a decir Khaled, «pero ¿qué pasaría si ella viniera conmigo? Estoy impulsando un proyecto educativo en mi palacio, algo para niños que necesitan una guía paciente. Soraya podría ayudar como tutora, y tendría donde vivir con dignidad». La Madre Superiora lo miró con sorpresa. Aquella oferta rompía todo lo que se consideraba convencional. Nunca habían entregado a nadie bajo semejantes términos, por mucho que existiera un motivo noble detrás. Aún así, la posibilidad de que Soraya cayera en desgracia fuera de los muros era demasiado real. La religiosa titubeó. «Sería una gran responsabilidad para usted», dijo al fin. «Y no todos aquí verán esta decisión con buenos ojos. Algunas pensarán que, de cierta manera, la estamos vendiendo al mundo». «Lo comprendo», afirmó Khaled. «No pretendo forzar nada. Solo deseo evitarle un destino incierto». Mientras tanto, Soraya ignoraba los detalles de la conversación, pero notaba la actividad inusual en el convento. Las voces eran más urgentes, los pasos más apresurados. Finalmente, la Madre Superiora la mandó llamar y, con gesto serio, le explicó la situación. Soraya quedó consternada al saber que pronto no podría seguir viviendo allí. Sus manos temblaron cuando la religiosa mencionó la propuesta de Khaled. Aquella idea le resultaba inquietante pero, al mismo tiempo, ofrecía un rayo de esperanza. «Hija, no te presiono a aceptar», dijo la anciana, colocando una mano suave sobre su hombro. «Esta es una decisión que debes tomar con el corazón». Soraya reflexionó durante varias horas. Conversó con las hermanas que siempre la habían apoyado, tratando de sopesar las consecuencias de su partida. Por un lado, temía marcharse con un desconocido, pero por otro, cada palabra que recordaba de Khaled le sonaba auténtica.
Al caer la tarde, su determinación empezó a formarse con la misma claridad que el sol cuando irrumpe después de una tormenta. «Acepto», anunció Soraya, intentando sonar firme. «Iré para ayudar con ese proyecto, si de verdad puedo ser útil». La noticia se extendió por los corredores y dividió opiniones. Algunas monjas veían esa salida como una salvación, otras murmuraban que era un riesgo demasiado grande. Sin embargo, ninguna se atrevió a detenerla. A la mañana siguiente, Soraya se despidió de cada rincón que había sido su hogar. Con un pequeño equipaje y el corazón acelerado, atravesó los portones de piedra, sintiendo el viento desértico en el rostro y una mezcla de miedo y emoción que crecía en su interior. Fue entonces cuando la puerta se cerró detrás de ella, marcando el fin de la única vida que había conocido. Iniciaba un capítulo nuevo, desconocido, donde el palacio de Khaled y un sendero repleto de incógnitas la aguardaban. Soraya llegó al palacio cuando el sol apenas tocaba con sus primeros destellos las cúpulas doradas que coronaban la construcción. Sus ojos se abrieron con asombro ante los muros altos y las puertas talladas con motivos geométricos. Al pasar el umbral principal, sintió de inmediato un contraste abrumador, si bien todo lucía majestuoso, reinaba una atmósfera rígida y distante. Los pasillos eran amplios, adornados con lámparas de cristal y alfombras exquisitas, pero casi no se oían conversaciones ni se sentía ese calor humano que ella identificaba con un hogar. Un par de sirvientes la recibieron en la entrada, inclinando ligeramente la cabeza sin emitir palabras de bienvenida. Khaled, quien había viajado por otro camino, ya estaba en su despacho revisando unos documentos. Soraya avanzó en silencio por el vestíbulo principal, siguiendo la mirada incómoda de una doncella que parecía estar ahí solo para guiarla. A cada paso, notaba la perfección en cada detalle, los muros relucían, las columnas de mármol parecían intocadas y los ventanales eran tan impecables que reflejaban su propia imagen con nitidez. Sin embargo, esa perfección resultaba tan fría como si nadie la habitara de verdad. «Por aquí, señorita», indicó la joven que la acompañaba, abriendo una puerta hacia un salón de techos elevados. Soraya agradeció en voz baja, preguntándose si era bien vista o si solo era una extraña que los demás veían con recelo. Sentía todas las miradas clavadas en ella, como si quisieran saber por qué alguien tan ajeno a ese mundo había sido admitido en la residencia. Finalmente, la condujeron a una habitación amplia, decorada con cortinas bordadas en hilos dorados. Una cama con un dosel de seda resplandecía en el centro, y sobre una mesa lateral descansaban libros de arte y un jarrón con flores blancas. Soraya se aproximó a la ventana para contemplar los extensos jardines, donde fuentes imponentes brotaban agua cristalina. Se preguntó cuántas personas se encargarían de mantener semejante lujo. Jamás imaginó un lugar tan diferente del pequeño huerto que solía cultivar. Un discreto golpeteo en la puerta la hizo darse la vuelta. Era Amal, una asistente de la casa que se presentó con un leve ademán. «Soy la encargada de ayudarte en lo que necesites, Soraya. Sé que todo esto puede resultar abrumador», comentó, entrecerrando los ojos con un matiz de empatía. «Gracias. Estoy un poco confundida», admitió Soraya, sintiendo que cada objeto resplandecía bajo la luz dorada, pero sin llegar a reconfortarla. «¿El señor Khaled se encuentra ocupado? Tiene varias reuniones esta mañana. En cuanto termine, vendrá a verte». La joven asintió con un atisbo de alivio al saber que, por lo menos, no estaba totalmente sola. Aunque Khaled era reservado, fue él quien le ofreció la oportunidad de participar en el proyecto educativo, y eso le daba cierto grado de confianza. Sin embargo, cada rincón del lugar le recordaba que, allí, todo se medía en función del poder adquisitivo. Ella no veía muestras evidentes de afecto ni escuchaba risas sinceras. Más bien, percibía una formalidad casi asfixiante. Una vez que Amal se retiró, Soraya decidió explorar los corredores. Observó pinturas costosas y estatuas de figuras antiguas que parecían vigilar sus pasos. En un tramo lejano del pasillo, avistó a Khaled, que conversaba con dos hombres de trajes oscuros. Él alzó la vista un instante y la vio, pero no se acercó. Prefirió seguir con sus asuntos, aunque por la forma en que su mirada se desvió por un segundo, era evidente que su presencia no le resultaba indiferente.
La noche llegó, y la residencia se llenó de luces que resaltaban todavía más los detalles opulentos. Soraya cenó en un comedor tan enorme que podía albergar a decenas de invitados. Sin embargo, solo unas pocas personas se sentaron a la mesa principal, cumpliendo con protocolos estrictos. Entre bocados, ella pensaba en su vida previa, en las voces solidarias del lugar que había dejado atrás, preguntándose si algún día podría sentir aquí la misma calidez de hogar. Mientras se levantaba para retirarse al fin a su cuarto, notó a Khaled en la penumbra del vestíbulo, con sus manos cruzadas a la espalda y la mirada pensativa. Parecía distante, tal vez dudando si debía acercarse a conversar con ella. Soraya mantuvo la compostura, y en lugar de ir directamente hacia él, decidió darle su espacio. Lo último que deseaba era incomodarlo cuando ni siquiera lograba comprender del todo sus propias emociones. De ese modo, la noche culminó con ambos en extremos opuestos de un lugar que los unía, pero que al mismo tiempo los separaba con muros invisibles. Y, sin saberlo, el simple hecho de que ella estuviera allí empezaría a sembrar un cambio silencioso que, poco a poco, estremecería cada rincón del palacio. El palacio permanecía en calma tras esa primera noche de silencios y espacios compartidos desde la distancia. Sin embargo, con el paso de los días, Soraya comenzó a notar cambios sutiles en su rutina. Cada mañana, al salir de su habitación, la recibía el brillo del mármol perfectamente pulido y un aire casi solemne que impregnaba las galerías. Pese a la rigidez del entorno, algo nuevo emergía en el ambiente, como si las paredes empezaran a resonar con ecos de una energía diferente. Al principio, Khaled mantenía su postura distante. Daba instrucciones a los sirvientes y atendía compromisos en su despacho, pero raramente se acercaba a Soraya para un intercambio más personal. No obstante, ella percibía sus pasos en los pasillos, escuchaba su voz hablando en bajo tono con colaboradores o lo veía de reojo revisando informes. Era casi como si él se esforzara por no dejarse ver demasiado, sin admitir que había cierta curiosidad que lo impulsaba a aparecer cerca de donde ella se encontraba. Una tarde, mientras Soraya organizaba los materiales para su labor educativa en una sala repleta de estantes con libros, Khaled irrumpió para tomar un volumen de historia. «Disculpa», dijo en voz baja, sin mirarla directamente. «Necesito consultar este tomo». Soraya alzó la vista, sorprendida. «No te preocupes, por favor. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo en particular?» «Estoy buscando cierta referencia sobre reformas culturales», explicó, como si quisiera mantener la conversación en terreno neutral. Ella no insistió más, pero en su interior sintió un leve temblor. Aquel hombre, cuya reputación lo precedía como un líder implacable, ahora se mostraba contenido, como si temiera romper algo frágil con su sola presencia. Con cada encuentro fugaz, Soraya advertía que él no era sencillamente un hombre frío, más bien parecía no saber expresar lo que sentía. Esa sensación la conmovía y la inquietaba a la vez. Poco tiempo después, coincidieron en los jardines al caer la tarde. El cielo se teñía de tonos anaranjados y, a lo lejos, las palmeras se mecían con un viento que traía perfume de arena. Soraya había salido para despejar su mente tras una intensa sesión de lectura con los niños que vivían en la residencia. Khaled apareció sin escolta ni asistentes, sosteniendo una copa de té. «¿Te agrada este lugar?», preguntó, deteniéndose a cierta distancia. «Mucho. Aunque es tan grande que a veces me resulta abrumador», contestó ella, intentando esbozar una sonrisa. «Lo entiendo. Hace tiempo que dejé de ver estos jardines con ojos nuevos», admitió él, contemplando el horizonte. «Quizá me acostumbré demasiado a la soledad». Soraya le dirigió una mirada compasiva, recordando su propia sensación de orfandad cuando tuvo que abandonar el convento. No habló, pero en ese mutuo silencio nació algo parecido a la comprensión. Ambos compartían un trasfondo de aislamiento, aunque de formas radicalmente distintas. Él, por la imposibilidad de establecer lazos genuinos; ella, por la educación estricta que la mantuvo apartada del mundo exterior. Los días siguientes trajeron momentos que, aunque breves, cobraban una intensidad inesperada. En las cenas, Khaled tomaba asiento a poca distancia de Soraya, e intercambiaban sonrisas tímidas cuando la servidumbre se retiraba para darles privacidad.
Al finalizar la comida, a veces caminaban juntos hasta la galería principal, donde intercambiaban frases esporádicas. Soraya se sorprendía de que incluso el roce accidental de sus manos provocara un escalofrío que le erizaba la piel. Había una tensión contenida en cada gesto, una conexión sutil que no sabían, o no querían, nombrar. Cuando la luna se alzaba, Soraya se recostaba en su cama intentando conciliar el sueño, recordando las miradas discretas que compartía con Khaled. Se preguntaba si debía sentirse culpable por aquello que le latía en el pecho. Al fin y al cabo, él era el anfitrión que le había ofrecido un lugar en ese palacio, un benefactor al que debía agradecer. Sin embargo, esa gratitud empezaba a mezclarse con un sentimiento que la hacía dudar de todo. ¿Estaría mal permitirse algo más que respeto? Por su parte, Khaled pasaba las noches revisando informes en su despacho, pero su mente divagaba en los detalles de cada encuentro con ella, el timbre suave de su voz, la forma en que su cabello reflejaba los últimos rayos de sol, la serenidad de sus gestos cuando enseñaba a los niños. Cada vez que intentaba concentrarse, la imagen de Soraya volvía, insistente, derribando las barreras que él había erigido por costumbre. Su corazón, acostumbrado a una frialdad estratégica, comenzaba a sentir un calor inexplorado, algo que le causaba una mezcla de desconcierto y curiosidad. Así, entre comidas compartidas, silencios llenos de significados y paseos nocturnos, ambos se fueron adentrando en un territorio desconocido. Soraya, con su inocencia, temía confundir gratitud con atracción. Khaled, con sus muros interiores, se negaba a aceptar que la dulzura de ella se estaba infiltrando en su vida, haciéndole cuestionar cada elección de su pasado. Ni uno ni otro se atrevía a poner un nombre a ese lazo, pero la fragilidad de ese sentimiento emergente era tan poderosa que, a pesar de todo, se hacía imposible de ignorar. Con cada susurro bajo las estrellas y cada roce de miradas en los pasillos, la conexión crecía. Ambos intuían que no se trataba solo de amistad o complicidad. Había algo prohibido, o al menos inusual, en la manera en que sus mundos chocaban sin encontrar una explicación clara. Aquella noche, mientras las estrellas titilaban sobre el inmenso techo del palacio, ninguno sospechaba cuán pronto el destino les obligaría a enfrentar las verdaderas. La tormenta llegó de forma inesperada, precedida por ráfagas de viento que sacudían las palmeras y hacían crujir las contraventanas del palacio. El cielo, antes claro, se tiñó de un gris oscuro que anunciaba relámpagos serpenteando entre las nubes. Las primeras gotas de lluvia resonaron contra los muros, y en cuestión de minutos la furia del clima se desató como si quisiera limpiar cada rincón de aquel lugar opulento. Soraya se encontraba en la biblioteca, revisando unos textos para preparar su siguiente sesión con los niños del proyecto educativo. Cada trueno sacudía el edificio, y la tenue luz de las lámparas parecía parpadear ante la fuerza del viento. Sintiendo un escalofrío, se levantó para cerrar una de las ventanas que se había quedado entreabierta, cuando de pronto vio a Khaled aparecer en el umbral de la puerta. Las gotas de lluvia le salpicaban los hombros a pesar de estar a cubierto, y su respiración se notaba agitada. ¿Estás bien?, preguntó ella, preocupada porque nunca lo había visto con ese gesto tan vulnerable. No te preocupes, solo, necesitaba asegurarme de que no estuviera sola, contestó él, con voz más baja de lo habitual. Un rayo iluminó la estancia, revelando la tensión que ambos habían estado conteniendo durante días. Soraya sintió un nudo en la garganta al notar la preocupación genuina de Khaled. Hasta ese momento, sus encuentros se caracterizaban por pequeños gestos, miradas furtivas y un anhelo silencioso que ninguno se atrevía a admitir. Sin embargo, algo en la furia de la naturaleza parecía empujarlos a enfrentar el deseo latente. Vamos a revisar las ventanas de arriba, sugirió él, intentando mantener la compostura. Ella asintió, siguiendo sus pasos por el pasillo que conducía a un ala menos transitada del palacio. Allí, el viento se filtraba con más fuerza, obligándolos a sujetar los postigos con cuidado. El estruendo de un nuevo trueno hizo que Soraya diera un respingo. Instintivamente, Khaled puso una mano sobre su hombro. Fue un roce breve, pero cargado de una cercanía que nunca antes habían compartido de forma tan evidente. Terminaron de cerrar todo y se quedaron en penumbra, iluminados únicamente por la luz intermitente de los relámpagos.
Un silencio lleno de emoción se instaló entre ellos. Soraya, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, sintió como el viento y la lluvia parecían enrarecer el ambiente, transformándolo en un espacio íntimo donde las palabras sobraban. No sé por qué, pero no logro alejar esta inquietud, confesó Khaled, bajando la mirada. Soraya tragó saliva y dio un paso hacia él. Sus manos, temblorosas, se posaron sobre las suyas sin que ninguno de los dos dijera nada. Fue entonces cuando un relámpago iluminó sus rostros lo suficiente para que cada uno viera la determinación en los ojos del otro. Sin pedir permiso, sin mediar explicaciones, Khaled rodeó la cintura de Soraya con suavidad y la atrajo hacia sí. Ella, con el corazón agitado, notó que en su interior se despertaba un deseo tan intenso como desconocido. Una mezcla de ternura y anhelo se apoderó de ambos. El rugir de la tormenta en el exterior se convirtió en el telón de fondo de ese instante cargado de electricidad. El primer beso fue tímido, casi un roce leve. Sin embargo, la necesidad que habían reprimido durante tanto tiempo emergió con la fuerza del vendaval. En un abrir y cerrar de ojos, la delicadeza dio paso a una pasión creciente que los fue envolviendo sin que pudieran contenerla. Soraya sentía como el calor se expandía por su pecho, mientras Khaled se sorprendía de la intensidad que nacía en él, un hombre hasta entonces acostumbrado a contener sus emociones. La lluvia continuaba cayendo, azotando los ventanales con furia, mientras ellos se dejaban llevar. Soraya, con el corazón a punto de estallar, reconoció que era la primera vez que entregaba cuerpo y alma a alguien. Khaled, por su parte, descubrió que nunca antes había sentido un lazo tan profundo, aunque hubiese conocido otros encuentros superficiales. Esa noche, ninguna palabra logró describir la unión que nació entre ellos. Cuando la tormenta menguó, ambos permanecieron en el mismo lugar, cubiertos por la penumbra que arropaba sus respiraciones agitadas. No existía una realidad más allá de las paredes de aquel ala remota del palacio. Ninguno estaba preparado para las consecuencias de ese momento. Soraya, luchando con la enseñanza que siempre le dictó la prudencia, Khaled, dándose cuenta de que, por primera vez, no podía fingir indiferencia ante el amor que comenzaba a abrirse paso en su interior. El relámpago final iluminó sus rostros entrelazados, sellando el instante que cambiaría sus vidas de forma irrevocable. Ni siquiera imaginaron el remolino de problemas y decisiones que surgirían después de esa noche, cuando tuvieran que enfrentar la realidad que los aguardaba al otro lado del amanecer. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Soraya despertó al amanecer con un nudo de sensaciones encontradas. Los recuerdos de la tormenta aún ardían en su memoria, pero ahora los vientos y la lluvia habían dado paso a una atmósfera cargada de tensión. Durante la semana siguiente, ella comenzó a notar cambios en su cuerpo, un ligero mareo cada mañana, un cansancio inusual que la obligaba a detenerse más de lo normal y un extraño hormigueo en su pecho. Al principio, pensó que se debía al estrés o a la confusión de encontrarse en una situación tan distinta a la que había vivido antes. Sin embargo, una voz en su interior le susurraba otra posibilidad que prefería no contemplar. Una tarde, mientras se encargaba de la organización del material pedagógico, Soraya sintió un desvanecimiento repentino. Una de las jóvenes asistentes la vio tambalearse y corrió a sostenerla. La llevaron a sus aposentos, donde un médico de confianza del palacio, llamado Farid, acudió para revisar su estado. Tras algunas preguntas y un reconocimiento rápido, Farid la miró con un gesto de preocupación y le pidió que descansara. Momentos después, el médico fue llamado por Khaled al salón principal, y ambos intercambiaron unas palabras en un tono que Soraya no logró escuchar. La inquietud creció dentro de ella. Esa misma noche, al confirmar los síntomas y realizar las pruebas necesarias, Soraya recibió la noticia que cambiaría su vida: estaba embarazada. Su corazón dio un brinco entre la dicha y el terror. Sabía que la unión con Khaled no había sido planeada, aunque en lo profundo de su ser se había sentido más viva que nunca. Sin embargo, el peso de esa revelación la aplastó por completo. Tenía miedo de la reacción del hombre que, hasta hace poco, se había mostrado tan hermético.
Con pasos temblorosos, Soraya se dirigió al despacho donde Khaled solía pasar largas horas revisando contratos y asuntos de su inmenso imperio. Lo encontró de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. Al notar su presencia, giró el rostro, percibiendo de inmediato la angustia reflejada en sus ojos. «Tengo que decirte algo», musitó ella en voz baja, sin atreverse a acercarse demasiado. «Te escucho», respondió Khaled, tenso. Soraya tomó aire. «Estoy embarazada». El silencio se tornó tan denso que pudo sentirlo oprimirle el pecho. Por un instante, Khaled pareció perder toda expresión. Apartó la mirada como si de pronto le costara sostenerla. Soraya contuvo el aliento, esperando alguna palabra de consuelo, un gesto que le indicara que no estaba sola. Sin embargo, él permaneció inmóvil, tragando con dificultad. «¿Cómo sucedió?», acertó a preguntar, aún sabiendo la respuesta. Soraya sintió un golpe en el corazón. «No lo sé, no lo planeamos, pero, aquí estoy. Necesito que me digas algo, cualquier cosa». Khaled cerró los ojos, presionando los puños contra la mesa con fuerza. Sus recuerdos sacudieron en oleadas, la educación estricta, la pérdida de figuras importantes en su juventud, el miedo constante a ser abandonado o herido. Reconoció que no estaba preparado para asumir una responsabilidad que no podía controlar ni resolver con un simple gesto económico. Su fortaleza financiera no servía para calmar el torbellino de dudas que lo asaltaba. «Dame un tiempo», murmuró, sin atreverse a mirarla. «Por favor». Soraya contuvo las lágrimas, sintiendo un vacío crecer en su interior. Se acercó un paso, esperando un abrazo o al menos una mirada de cercanía, pero Khaled, atrapado en sus propios temores, retrocedió como si un abismo se abriera entre ambos. Ella se sintió más sola que nunca en aquel palacio que, a pesar de su lujo, parecía no ofrecerle el calor que tanto anhelaba. Los días siguientes transcurrieron con una extraña distancia entre ellos. Khaled evitaba las conversaciones largas y, cuando coincidían en algún pasillo, se limitaba a un saludo cortés. Soraya, sumida en una mezcla de ansiedad y desaliento, buscaba el apoyo de Amal, la única persona que parecía entender su situación sin juzgarla. «No sé qué hacer», confesó Soraya a su compañera una tarde, mientras tomaban un té junto a un ventanal que dejaba ver la inmensidad de los jardines. Amal le ofreció un pañuelo para secar una lágrima que amenazaba con escapar. «Tal vez él necesite comprenderse a sí mismo antes de dar un paso. Pero tú también eres importante. No dejes que te arrebaten tu paz». Soraya agradeció esas palabras, aunque un nudo de incertidumbre siguiera creciendo en su alma. Cada vez era más consciente de que, con o sin Khaled, tendría que proteger la vida que llevaba dentro. La calma tensa que se respiraba en los pasillos se convertía en un recordatorio constante de lo poco que podía hacer para cambiar el corazón de un hombre que jamás había conocido el amor profundo. Una noche, se cruzaron brevemente en el pasillo junto a la biblioteca. Khaled la miró como si tuviera algo importante que decirle, pero al final se limitó a un susurro apenas audible. «Lo siento». Fue todo. Sin más explicaciones, continuó su camino, mientras Soraya lo observaba marcharse con una mezcla de desconsuelo y comprensión. Había tropezado con la barrera emocional de un hombre incapaz de enfrentarse a sus propios fantasmas. Sin embargo, la vida en el palacio seguía su curso, y el futuro se acercaba con pasos implacables. Soraya empezaba a preguntarse si podría soportar una relación basada en el temor y la distancia, o si tendría que buscar su propio camino lejos de esa opulencia que cada día le resultaba más opresiva. Y mientras la tensión aumentaba, una nueva encrucijada se perfilaba en el horizonte, lista para ponerlos a prueba y sacudir los cimientos de todo lo que creían conocer. Soraya pasó varios días en un estado de angustia constante, esperando que Khaled mostrara alguna señal de compromiso o de ternura. Sin embargo, sus interacciones se reducían a saludos breves o miradas esquivas en los pasillos. Esa frialdad reforzaba la sensación de que él se resistía a abrazar la realidad que les había caído encima. Cada mañana, ella revisaba su reflejo en el espejo, notando pequeños cambios en su figura, recordando que una nueva vida crecía dentro de sí. Una tarde, decidió que no podía prolongar más la situación.
Su dignidad y la del bebé que esperaba pendían de un hilo. Se sentía atrapada en un palacio donde las puertas parecían cerrarse a sus emociones. Amal, su confidente, la encontró guardando ropa en un modesto equipaje y se alarmó de inmediato. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Amal, percibiendo la determinación en los ojos de Soraya. No puedo quedarme. Ya no tengo fuerzas para soportar este vacío, respondió ella, intentando contener el temblor en su voz. Khaled no me habla, no quiere enfrentar lo que viene. Siento que estoy sola y no voy a arrastrar a mi hijo por este laberinto de silencios. Amal asintió con el rostro compungido. Comprendía que la joven había agotado cada recurso para buscar un acercamiento. Desde la primera visita al médico, Soraya había esperado un gesto de Khaled que jamás llegó. Aún así, la idea de verla partir le resultaba dolorosa. ¿A dónde irás?, insistió Amal, deseando ayudar de alguna forma. No lo sé con exactitud, admitió Soraya. Pero sé que hay un lugar lejos de aquí donde podré empezar de nuevo. Quizá regrese al convento o busque a otras personas que puedan orientarme. Cuando cayó la noche, Soraya recorrió en silencio los pasillos del palacio. Cada estancia majestuosa le recordaba los instantes de cercanía que alguna vez compartió con Khaled. Sabía que, si se quedaba, estaría condenada a un amor a medias que devoraría su esperanza. Con el corazón encogido, bajó hasta el gran vestíbulo y dejó una carta dirigida a él sobre la elegante mesa de mármol. Las palabras estaban escritas con un pulso firme, a pesar del nudo en su garganta. Esta no era la vida que deseaba construir. Nuestro hijo no necesita un rey. Necesita un hombre que lo ame sin temores. Me marcho para buscar la paz que aquí no encuentro. Soraya. Cargada con su pequeño equipaje, salió del palacio guiada por la luz de una luna pálida que iluminaba el enorme portón. Un chofer aguardaba, pagado con los últimos ahorros que Soraya había podido reunir, listo para llevarla a la ciudad más cercana. Antes de subir al vehículo, ella giró la cabeza para observar por última vez la silueta majestuosa de ese lugar que había sido su techo, pero nunca llegó a ser su refugio. Sus ojos se humedecieron, sabiendo que dejaba atrás una historia inconclusa. Mientras tanto, Khaled llegó a su despacho y, con paso cansado, se dejó caer en el sillón que presidía la habitación. Tras unos minutos de silencio, percibió el sobre apoyado sobre la mesa. Reconoció la caligrafía de Soraya y sintió un leve escalofrío. Al abrirlo, fue como si la realidad le golpeara de forma implacable. Leyó cada frase con detenimiento, sintiendo un dolor sordo instalarse en su pecho. La mención de nuestro hijo retumbaba en su mente como un eco que se negaba a desaparecer. No reaccionó de inmediato. Una parte de él gritaba por salir corriendo detrás de ella, rogarle que se quedara y enmendar sus errores. Sin embargo, el peso de sus miedos lo mantenía clavado en el asiento, incapaz de articular ningún plan. Le temblaba la mano que sostenía la carta, y las palabras "necesita un hombre" retumbaban con intensidad, recordándole lo que no había sabido ser. Mientras el silencio se adueñaba de los corredores, Khaled contemplaba el vacío de esa casa que, de pronto, parecía perder todo su brillo. Soraya se había marchado, y con ella se esfumaba la esperanza de un futuro distinto para su vida. Aún así, la historia no acabaría allí. La ausencia de Soraya abriría un abismo que, tarde o temprano, lo obligaría a escoger entre continuar encerrado en sus miedos o luchar por recuperarla. Khaled permanecía en el mismo despacho donde había leído la carta, con la mirada fija en las paredes silenciosas. El tiempo parecía detenerse, pero la vida seguía su curso más allá de esos muros. Con cada día que pasaba sin Soraya, comprendía que había perdido algo irreemplazable. Después de años al mando de un inmenso legado, nada le pesaba tanto como el hueco que ella había dejado al partir. La servidumbre notó el cambio de inmediato. Khaled, antes siempre ocupado en asuntos financieros o estrategias de negocios, comenzó a pasear por los jardines, revisando las flores que Soraya había cuidado con mimo. Cada rincón parecía recordarle la dulzura de su voz, el brillo de sus ojos o la calidez de sus manos. El comedor se le antojaba demasiado grande, y la biblioteca, vacía sin el murmullo de sus lecturas. Un día, Amal,
La joven que había sido confidente de Soraya, se atrevió a acercarse a él mientras contemplaba un rosal marchito en el patio interior. «Señor, ¿le gustaría que lo reemplacemos por nuevas plantas?», preguntó con timidez. Khaled negó con la cabeza. «No. Quiero mantenerlo así un poco más. Me recuerda cuánto cuidado se necesita para que algo florezca, y cuán rápido se puede perder». En esas palabras entrecortadas, Amal adivinó la culpa y el arrepentimiento que Khaled cargaba, aunque él no lo expresara abiertamente. El hombre había aprendido a sobrevivir sin mostrar flaqueza, pero su silencio estaba colmado de nostalgia. Buscando un respiro a su desasosiego, Khaled recorrió el palacio en soledad. Llegó al salón donde Soraya solía organizar las clases y, sobre la mesa, halló pequeños papeles con notas de actividades para los niños. Las letras delicadas de ella le recordaron los momentos compartidos, la esperanza que brotaba en su mirada cada vez que hablaba de enseñarles algo nuevo. Sintió un nudo en la garganta y recogió esos retazos como si fueran tesoros preciosos. Eran pruebas de que ella había transformado la rigidez de sus días en algo luminoso. Por la noche, se atrevió a abrir un cajón donde guardaba viejas cartas y apuntes. Entre documentos de empresas y acuerdos comerciales, encontró varios mensajes de Soraya escritos en tinta azul. «Gracias por permitirme ayudar con los niños», decía uno. «Este lugar puede ser un hogar si le damos la oportunidad», rezaba otro. Khaled sostuvo esas hojas contra el pecho, cerrando los ojos, dejándose invadir por la añoranza. Sintió punzadas de dolor al recordar las veces que había preferido encerrarse en su mutismo, negándose a brindarle el apoyo que ella necesitaba. «¿Por qué no la detuve?», musitó en la penumbra, sabiendo que nadie contestaría. Las respuestas no llegaron, pero empezó a surgir en él un impulso distinto al que jamás había experimentado. Dejó de acudir a reuniones superfluas y canceló viajes que antes consideraba vitales. Se le vio más tiempo junto a los proyectos que Soraya había iniciado, preguntando por el progreso de cada estudiante, colaborando en la selección de libros y material didáctico. El personal del palacio observaba aquella transformación con asombro silencioso, el hombre distante se mostraba más atento, como si buscara recuperar algo esencial que se le había escapado de las manos. En las madrugadas, Khaled se sorprendía contemplando el horizonte desde su balcón, preguntándose dónde estaría ella en ese instante. Sabía que, con un chasquido de dedos, podría enviar guardias a rastrearla, pero algo en su interior le impedía hacerlo. Sentía que no tenía derecho a irrumpir en su vida mientras aún dudara de sí mismo. Para merecerla, debía enfrentar sus temores y dejar de refugiarse en una coraza de frialdad. Sin ese paso, cualquier acercamiento sería inútil. Y así, poco a poco, la ausencia de Soraya impulsó cambios profundos en Khaled. Aunque no saliera corriendo en su busca, la cicatriz de esa separación lo retaba a convertirse en alguien capaz de amar sin restricciones. Sin embargo, el camino recién comenzaba, y el palacio entero se impregnaba de un aire distinto, como si esperara que en cualquier momento se desatara la siguiente ola de acontecimientos. Meses después de la partida de Soraya, el cambio en Khaled se volvió evidente para todos los que trabajaban o vivían en su entorno. Ya no pasaba días enteros encerrado en su despacho firmando acuerdos y buscando engrandecer su imperio sin límite. En su lugar, comenzó a revisar con lupa cada contrato que tenía pendiente, evaluando si realmente aportaba algo constructivo o si, por el contrario, solo mantenía la reputación de un hombre poderoso que acumulaba riqueza sin sentido. Uno a uno, anuló tratos que no llevaban a ningún beneficio real para la comunidad y rompió alianzas con personajes que, hasta hacía poco, consideraba aliados estratégicos. El riesgo era alto, muchos se sorprendieron al ver que aquel sheik, antes inalcanzable, ya no aceptaba tretas ni falsos elogios para ampliar su fortuna. Conforme las semanas transcurrían, Khaled se mostraba más abierto a escuchar las necesidades de la gente a su alrededor. Empezó a financiar programas de alfabetización en zonas rurales y a donar recursos para mejorar clínicas de salud materna, especialmente interesándose en aquella área que él nunca se había detenido a pensar: la maternidad. Sus asesores se preguntaban por qué repentinamente se volcaba tanto en las cuestiones de la crianza o del cuidado infantil, pero nadie se atrevía a cuestionarlo de frente. Para algunos, ese nuevo rumbo era señal de debilidad,
para otros, reflejaba un despertar de conciencia que sin duda traería consecuencias positivas para el país. En medio de esa transformación, Khaled descubrió la belleza de lo simple. Durante una visita a un pequeño poblado para inaugurar un centro comunitario, escuchó el llanto de un bebé por primera vez desde que Soraya se había marchado. Se detuvo a observar a la joven madre que intentaba calmar a su hijo acunándolo con ternura, y algo en su interior se estremeció. Recordó cada detalle de lo que había perdido, la suave calidez de Soraya, la fuerza de sus convicciones y, por supuesto, la vida que crecía en su vientre cuando ella se fue. Al despedirse de la familia local, Khaled sintió el impulso de hacer más, de comprender lo que antes consideraba ajeno a su mundo de cifras y acuerdos. Decidido a expandir sus conocimientos, comenzó a recibir a parteras y profesionales de la salud en el palacio, pidiéndoles que le explicaran a fondo el proceso del parto y los cuidados posteriores. No se limitaba a preguntas teóricas, quería saber cómo podía contribuir a que más mujeres tuvieran acceso a una atención digna. Con esa motivación, impulsó la construcción de nuevos centros médicos y contrató personal capacitado. Muchos no entendían de dónde provenía esa urgencia repentina por mejorar la calidad de vida de tantas familias, pero él guardaba silencio. Consciente de que ese anhelo estaba ligado al recuerdo de Soraya y al hijo que ella llevaba consigo. Mientras tanto, lejos de la mirada pública, Khaled destinaba parte de sus recursos a cerciorarse de que Soraya estuviera protegida, aunque ella nunca lo supiera. Sin invadir su privacidad ni enviar emisarios para forzar un reencuentro, conseguía información discreta sobre su estado y su progreso. De esta forma, se enteró de que había encontrado un lugar sencillo donde vivir y que se mantenía con trabajos ocasionales, fiel a su carácter independiente. En cada reporte que le llegaba, Khaled sentía un alivio agridulce al saber que, al menos, no padecía carencias extremas. Sin embargo, un anhelo intenso lo invadía al leer que ella seguía adelante sin necesitarlo, como si hubiera hecho las paces con la idea de criar sola a su hijo. Su círculo más cercano notó que Khaled dejaba de asistir a eventos sociales ostentosos y galas llenas de gente influyente. Antes, se veía obligado a mostrarse en público para cuidar su reputación como magnate. Ahora, prefería dedicar esas horas a visitar escuelas improvisadas o talleres de oficios donde jóvenes aprendían habilidades básicas para sustentarse. Sentía que de alguna manera honraba la visión de Soraya, quien siempre defendió la educación como el primer paso para liberar el potencial de cada persona. Dicen que has perdido la pasión por los negocios, le comentó un viejo socio en una ocasión, intentando provocarlo. Khaled se limitó a sonreír con calma. No he perdido la pasión. He descubierto un nuevo propósito. Cada vez que daba un paso en esa dirección, recordaba las palabras que Soraya escribió en aquella carta: nuestro hijo no necesita un rey. Necesita un hombre. Aún no se sentía listo para presentarse ante ella y demostrar lo mucho que había cambiado. Sabía que su transformación recién empezaba y que el proceso de librarse de sus temores no sucedería de un día para otro. Sin embargo, tenía claro que perseveraría hasta ser la clase de persona que algún día pudiera merecer la confianza de Soraya y, sobre todo, el amor de aquel niño que estaba por nacer. Así, mientras el palacio se acostumbraba a una nueva normalidad y los rumores circulaban por la alta sociedad, Khaled se internaba en un camino de redención que, aunque difícil, resultaba cada vez más gratificante. Pero el destino, que tantas veces había decidido en su lugar, parecía tener planes adicionales para ambos, abriendo puertas que pronto los obligarían a enfrentarse de nuevo. Los rumores sobre la transformación de Khaled llegaron a oídos de Soraya mucho antes de que ella recibiera noticias directas suyas. Se enteró de que su antiguo benefactor había cambiado sus hábitos, reorientando su fortuna hacia proyectos sociales y demostrando un interés genuino por ayudar a quien lo necesitara. Sin embargo, ella decidió mantener la distancia, convencida de que un hombre tan poderoso difícilmente renunciaría a su orgullo. Con el paso de los meses, las dudas afloraron en su corazón, y comprendió que, pese a todo, seguía guardando un afecto profundo por aquella persona de la que se había despedido con tanto dolor. Un día, Soraya tomó un papel sencillo y escribió un mensaje escueto, pero cargado de significado. Te invito al jardín del convento, donde nuestra historia tuvo su inicio. Estaré allí al anochecer del 10º día.
Vuelve sin tus barreras. Soraya. No añadió explicaciones ni más detalles, y envió la carta a través de un mensajero humilde, con la esperanza de que encontrara su destino. Pasó cada jornada siguiente en un vaivén de expectativas, sin saber si Khaled respondería o si siquiera se molestaría en leer aquellas líneas. Cuando el 10º día llegó, Soraya se trasladó hasta el convento, ese lugar que en otro tiempo fue su refugio y que ahora había reabierto sus puertas para acoger a huérfanos y mujeres necesitadas. El jardín interior seguía tan cuidado como en el pasado, con macizos de flores organizados en hileras y un viejo banco de piedra bajo la sombra de un gran árbol. Soraya, vestida con sencillez, paseó la mirada por cada detalle, recordando los instantes en que ella misma cultivaba esas plantas. Su respiración se aceleró al pensar en el encuentro que estaba a punto de suceder. Ya caía la tarde cuando Khaled apareció. Llevaba ropa modesta, sin escoltas a su alrededor. Se detuvo a escasa distancia, intentando recobrar la calma que lo había abandonado en cuanto vio la silueta de Soraya recortada contra el tenue resplandor del sol que descendía. Ella, al voltear, notó sus ojos cargados de una vulnerabilidad nueva, muy distinta a la del hombre altivo que había conocido tiempo atrás. «¿Has venido?», susurró ella, con un ligero temblor en la voz. «No podía ignorar tu carta», respondió Khaled. «Gracias por recibirme». Soraya lo invitó a sentarse en el banco de piedra. El silencio que se instaló tenía un matiz de expectación, pero no era la misma incomodidad que antes los envolvía. Parecía que cada uno esperaba que el otro diera el primer paso. Al fin, Khaled inspiró hondo y se animó a hablar. «Han pasado muchas cosas desde que te fuiste», murmuró. «Comprendí que durante gran parte de mi vida llevé una armadura hecha de orgullo, temores y falsas seguridades. Te debo una disculpa sincera por no haber estado a tu lado cuando más lo necesitabas». Soraya lo escuchó con atención, repasando mentalmente todo el dolor que había sentido en aquel palacio tan espléndido como solitario. Sin embargo, también recordaba los instantes en que Khaled se mostraba frágil, incapaz de confrontar sus propias carencias afectivas. «¿Y ahora?», preguntó ella, clavando su mirada en los ojos de él. «Ahora solo tengo lo que ves, mi corazón dispuesto a enmendar los errores que cometí. Entiendo que nada me da derecho a exigirte perdón. Tampoco puedo pretender que olvides lo que pasamos. Pero quería venir aquí para mostrarte que no me escondo tras mi riqueza ni mis títulos. Deseo construir algo real, si tú lo permites». La brisa acarició el jardín, meciendo las ramas y las flores con suavidad. Los sonidos del convento se filtraban a través de las paredes, risas de niños, pasos tranquilos de algunas monjas que organizaban la capilla. Soraya notó que su respiración se acompasaba con ese entorno que le devolvía la paz de la que había carecido en el pasado. «Yo también cambié», contestó ella al fin. «Entendí que no podía aferrarme a una esperanza vacía y que debía proteger a quien llevo dentro. Sin embargo, ver cómo abandonaste tus barreras me hace pensar que tal vez no todo esté perdido». Khaled agachó la cabeza, emocionado. «Sé que tuve que perderlo todo para darme cuenta de lo que más importaba. No existe una fórmula perfecta para reparar el daño, pero estaré a tu lado de la forma en que necesites». Soraya contempló sus manos, recordando los momentos de ternura y las promesas que no llegaron a cumplirse. Luego, depositó una caricia ligera sobre la mano de Khaled, un gesto cargado de sentimientos contradictorios, pero también de esperanza. «Este lugar fue testigo de mi infancia, y ahora nos ve intentar una reconciliación. No sé si podré confiar de inmediato, pero estoy dispuesta a escuchar lo que tengas que decir». Los últimos rayos de sol se deslizaban por el cielo, tiñendo el claustro de matices anaranjados y rosados. En ese instante, ambos sintieron que el tiempo se detenía, como si el espacio sagrado donde Soraya había pasado sus primeros años ofreciera una nueva oportunidad para sanar viejas heridas. Aunque las dudas no se habían desvanecido por completo, el simple hecho de que estuvieran allí, frente a frente, sin lujos ni imposiciones, abría una senda de diálogo verdadero. Soraya permaneció sentada en el mismo banco de piedra del jardín, contemplando el cielo teñido de tonos anaranjados. El sonido de niños jugando en otro sector del convento se mezclaba con el susurro de la brisa entre las flores.
Khaled, a su lado, había hablado con honestidad acerca de sus temores y de su necesidad de enmendar todo lo que un día dejó inconcluso. El ambiente se cargó de un silencio solemne, como si aquel lugar sagrado guardara respeto por las decisiones que estaban a punto de tomar. Unos minutos después, el canto de una campana anunció la llegada de alguien más. Una de las hermanas del convento apareció sujetando a un bebé de mejillas sonrosadas. Con sumo cuidado, la monja entregó al pequeño en brazos de Soraya, quien lo recibió con ternura. El niño, ya más despierto, agitó sus manitas con curiosidad al ver el rostro de Khaled. «Estás más grande, mi ángel», susurró Soraya, dedicándole una suave sonrisa al pequeño. Khaled se quedó sin palabras. Sus ojos se posaron en el bebé con una mezcla de asombro y cariño. Era la primera vez que lo veía tan de cerca desde que Soraya había partido. Sintió que un nudo le oprimía la garganta, a la vez que un calor dulce se derramaba por su pecho. No sabía cómo expresar todo lo que revoloteaba en su interior. «Puedo», murmuró, extendiendo las manos con timidez. Soraya lo observó con seriedad, evaluando la sinceridad de esa súplica muda. Luego, inclinó la cabeza y acomodó al bebé en el regazo de Khaled. Él sostuvo al niño con torpeza, pero con un cuidado evidente. El pequeño parpadeó un par de veces antes de soltar una risa suave, como si reconociera algo en la mirada de aquel hombre que tanto había temido mostrarse débil. El silencio entre Soraya y Khaled se volvió más profundo. No hacían falta explicaciones largas ni discursos emotivos. El simple hecho de verlos juntos, unidos por una vida que dependía de su decisión, hablaba por sí solo. El sonido de las palomas alzando vuelo le dio a la escena un matiz casi irreal, como si el tiempo se hubiera ralentizado para permitirles apreciar ese instante único. Con mucho cuidado, Khaled devolvió al niño a los brazos de Soraya. Se puso de pie, respiró hondo y, ante la mirada atenta de ella, hincó una rodilla en el suelo de piedra. La vieja costumbre de lucir un título nobiliario ya no tenía cabida allí. En su rostro se dibujó la vulnerabilidad de alguien que, por fin, se atrevía a dejar atrás la coraza de hombre inquebrantable. «No tengo nada que ofrecerte más allá de lo que ya soy», dijo con voz quebrada. «Ni mi riqueza ni mi renombre pueden subsanar lo que perdí al alejarme de ti. Pero estoy dispuesto a caminar a tu lado, a cuidar de nuestro hijo y a convertirme en el hombre que debí ser desde el principio». Soraya sintió que el corazón le latía con fuerza. Recordó cómo, durante tanto tiempo, anheló un gesto así, libre de presiones y promesas falsas. La sombra de las dudas todavía rondaba su mente, pero la sinceridad de Khaled comenzaba a disipar esos temores. Él ya no se comportaba como el sheik poderoso que pretendía comprarlo todo. Ahora hablaba desde la humanidad de quien reconoce sus errores y desea enmendarlos. «No necesito palabras grandilocuentes», contestó ella con suavidad. «Solo quiero saber si tus acciones se mantendrán fieles a tus intenciones». El bebé, en brazos de Soraya, balbuceó con un tono risueño. Aquel sonido pareció sellar el momento, como si confirmara que la presencia de esa criatura les recordaba lo esencial. Juntos debían forjar un ambiente seguro y lleno de afecto, algo más valioso que cualquier fortuna. Khaled se incorporó y miró a Soraya con ojos humedecidos. No hizo juramentos vacíos, ni promesas imposibles. En su lugar, le ofreció la mano, un gesto simple que implicaba un camino compartido. Soraya se levantó, sostuvo al niño con más firmeza y, tras unos instantes de reflexión, posó su mano sobre la de Khaled. No hubo aplausos ni celebraciones grandiosas alrededor, pero en ese acto silencioso se marcó la diferencia. El amor verdadero, pensó ella, no surge de un grito de poder o de un gesto grandilocuente. Nace de la constancia, de la comprensión mutua y de la voluntad de sanar heridas. El cielo se pintaba ahora con el suave brillo del anochecer, mientras ambos se dirigían hacia la salida del convento. Allí, las monjas observaban con ternura, conscientes de que ese reencuentro encarnaba la culminación de un ciclo y el inicio de otro. Sin más palabras que las necesarias, Khaled y Soraya cruzaron juntos el umbral, llevando al niño en brazos y el firme deseo de convertirse en una familia que, a pesar de las adversidades, había encontrado el camino hacia un amor que no gritaba, sino que permanecía. Espero que le haya gustado la historia de hoy.
Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.